en lo que se refiere a algún tipo de artista, un autor, un escritor, que realmente me llegara a fascinar y que realmente me llegara a encantar, sí fue una pregunta con la que tuve bastante dificultad hasta que pude más o menos, pues, quedar en concordancia con un escritor al cual no solamente le tengo demasiado cariño, sino también bastante fascinación por su forma de escritura, así como la clase de temática y crítica a la moralidad que llega a hacer en sus obras. En este caso me estoy refiriendo al autor polaco Andrzej Sapkowski, el cual es el autor de una de las sagas de fantasía más reconocidas hoy en día, conocida como The Witcher o El Brujo, la cual tuvo una adaptación en Netflix hace poco. Los libros llevan escritos desde los 90s y han ganado bastante tracción tanto en Polonia como en gran parte del mundo. Los libros detallan la historia de Geralt de Rivia, el cual es un brujo cuya profesión es, de acuerdo con el mundo de fantasía que se tiene en la obra, el cazar monstruos. Es una persona que va viajando por el mundo cazando monstruos y cobrando por sus servicios. Como él hay bastantes. Y aquí es donde el libro presenta una temática bastante fuerte porque traza muchísimos paralelos entre la vida real y el mundo de fantasía, principalmente en lo que se refiere cuando aborda temáticas de moralidad, opresión y, por supuesto, la naturaleza humana. En este caso es cuando traza paralelismos bastante grandes con aquellas enseñanzas y forma de pensar de un filósofo también bastante reconocido hoy en día, nativo del Reino Unido, John Nicholas Gray. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos en el libro, el cual se relaciona bastante con la moralidad de Gray, el cual cabe enfatizar en sus ojos es solamente una ilusión que demuestra al ser humano como una persona que por naturaleza llega a ser avara, llega a ser competitiva, llega en muchos casos a ser bastante gris. El libro hace múltiples referencias a esta clase de moralidad, ya que ve a la misma no como una virtud. Ahí es donde se aleja bastante de otras obras de fantasía, en donde usualmente se representa a los personajes como virtuosos, se les representa como buenos. En esta clase de obras, y especialmente bajo los ojos de Geralt, empiezas a ver un mundo muchísimo más complejo. Y aquí es donde el propio personaje, en una conversación, llega a revelar cuál es su forma de ver el mundo en lo que se refiere a moralidad cuando se voltea y llega a contestar que no hay realmente un mal. Hay decisiones que llegan a un mal mayor, hay decisiones que llegan a un mal menor, pero que al fin y al cabo siguen llegando a ser un mal y que, visto con la decisión, preferiría no tomar ninguna. Esto de nuevo regresa con esta perspectiva un tanto nihilista que llega a representar Gray, mostrando en esencia cómo es que la moralidad, tanto en la obra como pues en la vista filosófica de Jonathan Gray, sí es un tanto pesimista. El libro aborda la temática medieval fantasiosa de una forma bastante interesante a mi parecer, debido a que, en contraste a otros libros, en este se llega a mostrar de una forma bastante clara las complejidades humanas. Se llegan a dar casos de famina, de guerra, de violación y muchísimos crímenes. Al final vemos a un personaje principal que en muchos casos es apatético a todo esto. Y también esto juega bastante con la propia temática del libro, ya que, de acuerdo con la historia, todos los dibujos no tienen emociones. Lo que acaba revelando el personaje durante sus travesías, viendo cómo es que el mundo se comporta de la forma que se comporta, es que los verdaderos monstruos en la historia eran los humanos. Y que realmente en muchos de los casos lo que acaba quitándole las emociones a una persona como él era ver en su verdadera naturaleza y en su verdadera forma toda esta crueldad humana. Cabe recalcar, sin embargo, que la moralidad no es completamente pesimista. El ser humano no es malo, pero posee muchas cualidades que se podrían llegar a considerar malas. Aquí es donde Geralt hace muchísimas observaciones críticas al comportamiento que llega a observar en cortes, en campesinos, y esos
comportamientos y estas críticas son muy similares a las que llega a ser John Gray. En este caso, de acuerdo con él, los recursos de la Tierra en un futuro bastante cercano incluso se podrían llegar a acabar. No por necesidad, sino por avaricia humana. En muchos de los casos, las guerras que se pelean, los conflictos que se tienen, los recursos que se extraen, la inequidad que surge, no tienen que ver en muchos casos por situaciones fuera del control humano teóricamente, sino por nuestra propia naturaleza como seres bastante avariciosos, bastante competitivos. Lo que también demuestra la historia en estos casos es que la humanidad tiene la capacidad de cambiar. Sí, en la historia estamos hablando de un Geralt bastante, poco sensibilizado al mundo que lo rodea, aunque en ciertos casos sí llega a demostrar pequeños indicios de humanidad cuando los observa en el mundo. Uno de los ejemplos más claros que se tiene de esto es cuando llega a entender la perspectiva completa de un grupo como los elfos dentro de la historia. Aquí es donde también el libro llega a abordar el tópico de criaturas fantasiosas de una forma bastante diferente a otros libros. Mientras que libros como El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien abordan a los elfos como seres sabios, sin ningún tipo de fallas, que viven arriba de los humanos, el libro de The Witcher trata a los elfos de la forma en la que el autor esperaría la humanidad los tratara en la vida real. Los ve siendo expulsados de sus tierras, huyendo a las montañas, con colonos humanos estableciéndose en sus tierras, oprimiéndolos en ciudades. Y aquí es donde también los elfos empiezan a contraatacar, empiezan a decapitar humanos, empiezan a atacar aldeas humanas. Y empezamos a ver un conflicto que es bastante similar a aquellos que tendremos en la vida real. Conflictos que teóricamente se podrían solucionar de forma pacífica, pero que la propia naturaleza humana, que la propia forma de actuar del ser humano no permite que se resuelvan. De nuevo, aquí se traza un paralelismo bastante importante con la filosofía del propio John Gray, el cual sí llega a enfatizar una y otra vez que, de nuevo, esta clase de comportamiento humano, esta clase de fanatismo por un lado o el otro, va a acabar llegando a ser nuestra perdición. Aquí hay personaje que comienza a ver cómo es que esos dos lados se destruyen, pero en medio de todo ese conflicto todavía hay pequeños indicios de humanidad, hay pequeños indicios de esperanza, hay pequeños indicios de una voluntad. Por ejemplo, ciertos elfos apoyando a ciertos humanos, ayudándose entre ellos, curándose entre ellos, e incluso ayudando al personaje principal. Eventualmente, comienza y traza la conclusión de que la situación es más triste que nada, porque en muchos casos, la humanidad y los buenos actos de moralidad que se tienen presentes, no concuerdan o no acaban 100% alineados con los conflictos hermanos que fueron producto de esta avaricia, de esta competitividad. Otra clase de paralelismo que se puede llegar a trazar en este caso también sería entre la visión que tiene John Gray del individual y la visión que tiene Andrzej Sapkowski del individual. En este caso, John Gray es alguien que se ha clasificado en múltiples ocasiones como un liberal agnóstico, una persona que cree firmemente en la autonomía y en la independencia del individual. Es de esta forma como este filósofo llega a ver a la humanidad trascendiendo esta clase de comportamientos tanto animalísticos y que están tan asentados en nuestra naturaleza humana. Sapkowski, por otro lado, también llega a enfatizar esto en múltiples ocasiones cuando ciertos personajes se desvían del mundo que los rodea y de la norma que los rodea. El caso más notorio de esto es de nuevo el personaje principal, el cual se dice no muestra humanidad en ningún evento, y llegamos a descubrir en el transcurso de la obra que esto tiene que ver menos con su propio nacimiento, como se creía, y más con las circunstancias. Y esa es la palabra clave, las circunstancias. Lo que ambos llegan a demostrar es que aún en las circunstancias más severas, aún en las circunstancias en las que nos rodeamos, en las que estamos tan enclaustrados en esta clase de colectivos muy poco racionales, que la fuerza del individuo
llega a surgir adelante. De nuevo, como lo enfatiza John Gray en sus obras filosóficas, pues el individuo tiene cierta autonomía sobre el colectivo, y es de esta forma que el individuo puede llegar a criticar y a poder clasificar las acciones del colectivo y empezar a labrar su propio camino, moralmente hablando, así como espiritualmente hablando. El libro es lo mismo, de nuevo, lo estamos viendo bajo los ojos de este personaje apatético, pero al fin y al cabo muy desconectado de la sociedad en sí. Y es por ende que este mismo acaba trazando su propio camino, que acaba levantando esas críticas a la sociedad y que acaba rompiendo estos patrones de humanidad para ayudar a la gente. Aquí es donde el menos humano acaba siendo el más humano, y de esa forma acaba de una forma u otra pues redimiendo un poquito a la humanidad completa. Personalmente yo considero que esta saga de libros es altamente recomendable. La considero pues una serie que aborda temas filosóficos y temas de moralidad especialmente de una forma bastante interesante. A mí personalmente me gusta la falta de un bueno y de un malo, y que todo se aborde desde el tópico de naturaleza humana, y que sí, que esta clase de creencias lleguen a coincidir con la que se tiene en la vida real por algunos filósofos. En este caso, como lo sería pues Jonathan Nicholas Crane. Por ende, esto sería este sería el fin de esta traza de paralelismos, y me despido formalmente.